¿Qué hace una niña con magia de hielo frente a un gigante tuerto de sangre caliente? Isabel sabe que no puede derrotarlo, porque solo es una niña, pero sí podría ganar tiempo antes de que lleguen los refuerzos. La pregunta es, ¿cómo la protagonista va a lograr retener a un enorme cíclope? Hola bombones, yo soy Jessica y les doy la bienvenida a la dulcería. Pieton le respondió que su idea era muy buena y que desearía tener un momento para darle un abrazo fuerte. Ella le contestó que solo se mantuviera sano y salvo. Entonces él le dijo que regresaría en un instante y corrió directo hacia el cíclope. Al verlo acercarse, el monstruo también avanzó para interceptarlo. Isabel pensó que debía concentrarse para que su maestro no corriera demasiado peligro. La magia ofensiva todavía estaba fuera de su alcance, lo que complicaba todo. Necesitaba imaginar algo muy frío. Primero pensó en un refrigerador, pero lo descartó enseguida. Luego un congelador enorme, pero si ese congelador se rompía, el daño podría ser peor. Apretando su vestido, siguió analizando. No estaba segura de poder frenar los movimientos del cíclope y buscaba mentalmente alguna herramienta tan grande como para abarcar a una criatura de ese tamaño y lo suficientemente fría como para congelar la fresita caliente que corría por su cuerpo. Entonces recordó el Polo Norte. Nunca había estado ahí en su primera vida, pero lo imaginaba porque todos los días soñaba con comerse un raspado gigante del tamaño del Polo Norte. Con esa imagen en mente, activó su poder. Pensó en un mundo de hielo con glaciales, flotando más allá del horizonte, uno en el que ni siquiera un gigante de un solo ojo podría hacer nada. Gracias a esto formó un copo de hielo al que nombró hielo ártico, un hielo que según ella jamás se derrite. Mientras tanto, Vietón estaba dando todo en la pelea. Golpeaba sin descanso el ojo del monstruo, pero este no caía. El maestro pensó que no era un cíclope común, sobre todo porque tenía una marca extraña en el hombro. No había tiempo para analizar nada. El monstruo lanzó otro ataque. Aunque no fue certero, el cansancio ya comenzaba a pesarle. Solo se preguntaba cuánto más podría resistir. De pronto, sintió un viento helado. Al mirar, vio los pies del cíclope que estaban congelándose. Y no solo él, toda la zona de combate comenzaba a cubrirse de hielo. Biatón supo al instante que había sido obra de la princesa y decidió retirarse antes de que él también quedara congelado. El cíclope observó cómo él se alejaba, pero ya no pudo moverse. Y justo, una bola roja venía desde el cielo y golpeó el hombro del maestro. Y mientras muchas bolas rojas caían, Beatón probó una y descubrió que era un caramelo con sabor a dulce de leche. Pensó que la princesa siempre tenía ese lado tierno, aunque ahora la mezcla de dos tipos de magia estaban provocando una situación bastante peligrosa, y debía detenerla. Isabel estaba cantando una canción sobre la leche y el caramelo rojo, totalmente perdida en la magia. El maestro llegó enseguida para pedirle que detuviera lo que estaba haciendo, pues le aseguró que era peligroso. Y tenía razón. Aunque ella sonreía, su nariz estaba manchada de fresita, y en cuestión de segundos perdió el conocimiento. Cayó sin que nadie pudiera sostenerla y terminó golpeándose contra el suelo. Vietón corrió para revisar su condición. Notó que el cuerpo de la princesa estaba demasiado frío y necesitaba elevar su temperatura, así que activó su magia para calentarla. Pero el cíclope no había sido detenido por completo y regresó para atacarlos. El maestro, exhausto y con una niña enferma entre los brazos, sintió que ese podría ser el final para ambos. Dugari, que había estado observando a Isabel, entendió que la situación era crítica. Decidió enfrentar él solo al cíclope. El tejón de miel comenzó a emitir una aura oscura. Sacó sus garras y pensó en la palabra dragón. Isabel debía ser protegida. Así que estaba decidido en transformarse en un dragón. Julie, el reportero, comenzó a grabar lo que estaba ocurriendo en el lugar de los hechos. Mientras sostenía una esfera de cristal, narraba la situación y explicaba que un cíclope había aparecido justo cuando la princesa de Bilotiana se enfrentaba junto a su caballero escolta. También comentó el momento en que la protagonista logró activar su poder y cómo gracias a ello todo a su alrededor empezó a congelarse. Después Isabel creó unos dulces que salieron disparados hacia el tuerto. Julie decía que jamás había visto un tipo de magia así. Sin embargo, mientras grababa se fijó en un detalle. Se preguntaba a sí mismo quién realmente era la princesa. En cuestión de segundos, el cíclope ya estaba buscando a Biatón y a la protagonista,
que seguía desmayada. El reportero intentó acercarse y no podía creer que el tejón de miel fuera a luchar solo. Entonces decidió que él mismo debía llamar la atención del monstruo. Algo totalmente contrario al trabajo de los reporteros, que normalmente no se involucran, solo registraban. Pero antes de que lo hiciera, alguien le dijo que no cometiera tonterías y que se hiciera a un lado. Era la gran duquesa Rowena. La mujer de cabello blanco avanzó sin dudar hacia la zona de combate. Julie, temblando y con los nervios de punta, tomó su aparato de grabación y siguió registrando todo. Dugari estaba a nada de convertirse en un dragón. Sin embargo, su tía lo golpeó y el impacto fue tan fuerte que él salió volando hasta estrellarse contra una de las paredes de la fortaleza. Vietón quedó sorprendido al ver que su maestra había llegado. Rowena murmuró que su sobrino podía ser demasiado fastidioso. La gran duquesa le dijo al maestro que no malinterpretara la situación. Había llegado para cumplir la promesa que la princesa le había hecho, pues si la niña perdía la vida en ese combate contra el cíclope, no podría cumplir con su palabra. Así que no pensaba permitirlo. En ese instante, su espada se incrustó directamente en el ojo del monstruo. Rowena no estaba para juegos. El cíclope perdió el equilibrio y terminó cayendo desde lo alto del castillo, directo al suelo. Viatón le dijo a su ex maestra que no esperaba tener que agradecerle. Rowena respondió que tampoco esperaba cortesías. Luego preguntó si él había lanzado la magia de hielo. El asistente del emperador contestó que no, y añadió que ella sabía perfectamente que ese no era su tipo de magia. Pero para evitar dudas aclaró que la poderosa magia provenía de la princesa Isabel. Rowena dudó, pues era un poder muy fuerte, pero Viatón le aconsejó que reconsiderara la promesa que habían hecho, ya que no se sabía qué tan poderosa podría llegar a ser la princesa en el futuro. La duquesa observó el hielo con atención. Explicó que la niña lo había triturado de manera muy fina para aumentar el área de contacto y así fácilmente ampliar el alcance del hechizo. Luego llevó un dedo a la boca y Viatón le preguntó qué estaba haciendo. Ella murmuró para sí que esto también era posible. Después tomó la mano de su discípulo y la llevó a la fuerza a su propia boca para que probara el hielo. Él respondió que por supuesto sabía que estaba delicioso y que de hecho ya había probado las bolas rojas. Luego explicó que era sorprendente cómo esa magia podía reproducir sabores solo con la imaginación. Rowena admitió que la protagonista tenía un talento excepcional. Viatón orgulloso comentó que la princesa superaría con creces a los archimagos y se convertiría en la mejor maga de su era. En ese momento Isabel comenzó a reaccionar. El asistente del monarca le preguntó si estaba consciente y ella respondió que sí y que ya podía bajarla. Luego quiso saber qué había pasado con el cíclope. Viatón le contó que hubo una crisis, pero que finalmente la gran duquesa Rowena los había ayudado. La protagonista se inclinó y le agradeció a la tía de Arun por haberlo salvado. Sin embargo, Kim Beol seguía inconsciente tirado en el suelo. Al verlo a un costado, Isabel tuvo una expresión de pánico. Rowena explicó que solo lo había golpeado un poquito y que se había desmayado por eso, pero la niña se lamentó porque su tejón de miel había sido noqueado. Con el llanto a flor de piel, le reclamó a la duquesa que por muy grave que fuera la situación, ¿cómo podía haber llegado a ese extremo? Además le recordó que aún tenían una promesa y que podría haber sido más considerada, sobre todo porque todavía no le había enseñado modales a Kim Beol. Así que insistió en que la medida había sido too much, es decir, demasiado. Rowena le dijo que hablaba tan rápido que era difícil seguir el ritmo, pero prometió que ya no volvería a golpearlo. Aseguró que él podía levantarse sin miedo. Isabel, temblando, le pidió de favor que no lo golpeara otra vez. La duquesa le aseguró que cumpliría. Luego pensó que Isabel tenía más carácter del que aparentaba, aunque también era un poco adorable. En ese momento, la tía de Arun se golpeó a sí misma y murmuró que estaba perdiendo la cabeza, que si seguía pensando así, acabaría como Cadelina y probablemente como Viatón. Decidió retirarse para verificar si el cíclope ya había sido abatido. Le indicó a su discípulo que guardara silencio y que la siguiera, porque seguramente él también había notado que ese monstruo no era nada común. El maestro le dijo a la princesa que tendría que ausentarse por un momento. Ella solo le pidió que tuviera cuidado. Así que Rowena y Viatón se aproximaron a la zona de combate. La duquesa comentó que ese tuerto definitivamente no era un monstruo normal, era mucho más grande.
Le preguntó al asistente del monarca si tenía alguna idea de lo que estaba pasando. Vietón le respondió que tenía sospechas, pero que al olerlo de nuevo estaba seguro de reconocer ese aroma. Había alguien a quien él había rastreado durante mucho tiempo, alguien que tenía ese mismo aroma en particular. Estaba hablando del mago prodigio de la Federación Mágica de Mirotel, Wilhelm. Julie comenzó a redactar su reportaje explicando que el reino de Alfea había sufrido recientemente un terremoto y poco después unos gigantes cíclopes lo habían atacado. La situación había sido tan caótica que casi termina en muchas pérdidas de vida. Sin embargo, la princesa Isabel, que por casualidad estaba en el lugar, enfrentó el peligro y ayudó a someter al gigante de un solo ojo, gracias a su magia. Justo cuando iba tomando ritmo, alguien ingresó a la oficina y Julie tuvo que detenerse. Los recién llegados eran Rosalía y Michael, quien era un aprendiz. La chica de cabello rosado comentó que Julie prácticamente se había convertido en un seguidor de la princesa Isabel. Él, todavía sorprendido por la interrupción, le preguntó qué hacía ahí. Rosalía le habló sobre el artículo que había enviado sobre el reino Alfea y le informó que todo había sido descartado. Luego le preguntó si había olvidado cuál era el objetivo. Julie respondió que su trabajo era informar la verdad. Rosalía estuvo a punto de carcajearse. Le dijo que se había dejado engañar por la supuesta hipocresía de la princesa Isabel y aunque fueran reporteros, debían obedecer las órdenes de sus superiores. Sus jefes habían ordenado que dejara de escribir sobre lo ocurrido en el reino Alfea. Después le pidió a Michael una documentación. Se la entregó y Rosalía se rió al anunciar que Julie ahora tendría que trabajar bajo las órdenes de un compañero inferior. Regresamos al reino Alfea. Las personas estaban trabajando para restaurar lo que el cíclope había dañado. El pueblo seguía desconcertado por lo sucedido, pero también agradecidos con Dios de que no hubieran habido visitas de la huesuda. El encargado de la obra sabía que la destrucción había sido grande, pero deseaba que la princesa no hubiera sufrido daños. De repente, alguien habló con Héctor y le preguntó si era el encargado del sector 3. La recién llegada se presentó como la reportera del diario Whisper. Héctor le dijo que estaba ocupado, pero Rosalía insistió en saber por qué la princesa Isabel había dejado el palacio para trasladarse a la puerta norte. Según ella, gracias a esa decisión, muchos daños podrían haberse evitado o empeorado. Al escucharlo, Héctor se molestó y le pidió que se retirara porque estorbaba. Rosalía, indignada, respondió que tenía derecho a saber la verdad, pero el encargado decidió marcharse. Héctor pensó que Whisper había cambiado de reportero recientemente y por eso la noticia del monstruo tuerto se había retrasado. Estaba molesto porque buscaban colocar la imagen de la princesa por los suelos. Entendió rápidamente que Rosalía era de esas personas capaces de moldear historias para arruinar la reputación de alguien bueno. En pocas palabras, alguien bastante desagradable. Y no era el único observando. Kim Beol también estaba pendiente de la situación. Más tarde, Rosalía estaba escribiendo historias intentando inclinar la balanza hacia la idea de que Isabel era una princesa egocéntrica y egoísta, alguien que acosaba a la pobre reina Rachel, justo en medio de una emergencia. Mientras escribía, volteó buscando a su asistente para que le ayudara a colocar un título. Pero Michael estaba dormido, o eso creyó ella. Rosalía no podía aceptar que su asistente se hubiera dormido antes que ella, que claramente era su jefa. Así que le dio un golpe fuerte en la pierna para despertarlo. En lugar de levantarse el joven, Michael cayó de sopetón al suelo con la cara directamente contra el piso. Rosalía se quedó inmóvil por un momento. Miró hacia un costado y dijo en voz alta que seguramente la familia imperial había enviado un mercenario para eliminarla, pero la realidad era menos dramática. El responsable era el tejón de miel que la princesa Isabel estaba criando. La reportera, haciendo de menos al animal, dijo que solo era una bestia más, aunque admitió que entendía ciertas cosas. Le advirtió a Kim Beol que había instalado un mecanismo de grabación y que ahora tendría un nuevo artículo. El titular sería que la bestia de la princesa había sido enviada para atacar a una diligente reportera que intentaba revelar la verdad sobre la princesa egoísta. Incluso le agradeció porque tenía un titular perfecto. En ese instante, unos cristales estallaron sobre ella. Rosalía se preguntó qué estaba pasando, sorprendida de que el tejón de miel hubiera logrado quebrarlo solo con su energía.
El miedo empezó a treparle por la espalda. Kimbeol habló, aclarando que entendía perfectamente que si solo rompía el papel, ella podría escribir uno nuevo. Por eso, se iba a asegurar de que no volviera a escribir jamás. Entonces el brazo de Rosalía perdió su voluntad. Dugari le dijo que era muy astuta, pero el tejón de Miel añadió que si estuviera muy enojado con ella, terminaría necesitando una prótesis. Como quería ser amable, solo le dio una cachetada con su patita. Cuando la chica quedó tirada en el suelo, el tejón comentó que era muy amable y que por eso Rosalía había tenido suerte. Luego saltó hacia la ventana, pero se detuvo un momento, porque al parecer había visto algo. Restando la importancia, decidió marcharse. La realidad era que había alguien más dentro de la habitación, oculto entre las sombras. Por esto, su identidad no había sido distinguida. Rosalía tenía un tremendo golpe en la cara, pero lo primero que hizo fue revisar su mano. Seguía ahí, intacta. Aún así, creyó que quizás todo había sido una ilusión. El problema era otro. Los escritos que había preparado estaban hechos picadillos y los cristales del mecanismo de grabación estaban desparramados por el suelo. Como Michael también había perdido la conciencia, pensó que seguramente un ladrón había ingresado. Recordó entonces que en la gaveta tenía copias de lo que había redactado, pero al abrir el cajón, soltó un grito y terminó cayendo sentada en el piso. Era cierto, el tejón sí la había atacado. Había dejado una nota donde le decía que nada había sido un sueño, que quedaba advertida y además se había llevado todas las copias, terminando dibujando un Garfield. De repente se escuchó pasos apresurados afuera de la casa. Era el reportero Julie y parecía que era él quien se había llevado las copias. Un nuevo día comenzó. Isabel por fin había reaccionado, aunque todavía sentía los síntomas por falta de maná. Quería salir a caminar, pero en ese momento creía que sus extremidades podrían separarse si se esforzara demasiado, aunque así tenía la convicción de que quizás podría dar una vuelta alrededor de la habitación. En eso alguien abrió la puerta. Era una doncella, quien le preguntó si necesitaba algo y le ofreció ayudarle en cualquier cosa. Isabel le dijo que estaba buscando a Viatón. La doncella le explicó que el asistente del emperador estaba atendiendo a un invitado. La protagonista preguntó si se encontraba cerca de su habitación, porque quería ir a buscarlo. La joven sirvienta le ofreció escoltarla, pero Isabel respondió con una amplia sonrisa que prefería ir sola. La doncella le indicó que debía seguir hasta el final del pasillo y luego dirigirse hacia el jardín. Así Isabel comenzó a caminar por los corredores del palacio. Pensó que la cabeza le dolía un poco, pero mientras fuera con cuidado nada pasaría. Sin embargo, alguien la observaba desde las sombras. Era Arun. Isabel llegó al jardín. Estaba feliz de poder caminar un poco, aunque sintió que el clima era extremadamente caluroso, pero comenzó a ver las plantas alrededor. Habían palmeras, cactus, aloe vera, bombones. En mi país, El Salvador, a esta última le decimos sábila. Pero bueno, al verla le recordó al tejón de miel y eso le pareció curioso. De pronto sintió algo. Todo comenzó a verse doble. En realidad estaba perdiendo el conocimiento y comenzó a desvanecerse. Justo en ese instante, Arun la sostuvo. Ella se sorprendió, pues no conocía la identidad de ese muchacho, y por esto se separó de inmediato, y entre ambos se formó un silencio incómodo. Avergonzada, Isabel fue quien rompió el silencio, disculpándose por lo sucedido. Pensó que se había asustado porque no sintió la presencia del chico en ningún momento. Arun le preguntó si estaba bien. Isabel se sentía un poco mareada, tanto que ni siquiera podía enfocar bien el rostro del muchacho. Pero había algo en él que le resultaba extrañamente familiar. El joven le preguntó hacia dónde iba y la protagonista explicó que estaba buscando a alguien, aunque por un momento se sintió mal. Entonces Arun extendió la mano y le dijo que él le ayudaría a buscarlo y por esto la guiaría. Isabel observó su mano por unos segundos. No sabía si estaba bien tomarla, aunque si él estaba dentro del jardín, probablemente sería un asistente del jardinero o un sirviente en entrenamiento. Aún así, esa sensación de familiaridad le daba confianza, así que tomó su mano y le dijo que quedaba bajo su cuidado. Luego le preguntó si vivía en el palacio. Él respondió que no. Isabel quiso saber de dónde provenía y cómo se llamaba. Al no recibir respuesta,
La chica le aclaró que no tenía que contestar si le incomodaba, solo lo preguntaba por curiosidad, pensando que quizás él también ocultaba su estatus, tal como ella haciendo trabajo de voluntariado. Como se veía de una edad similar, calculó que solo era más alto que Michael. Arun le comentó que había llegado de un lugar muy lejano. Isabel pensó que el color de su cabello le recordaba a Kim Beol, pero de pronto él se detuvo abruptamente y le dijo que ya habían llegado. La protagonista comenzó a llamar a Viatón, quien al parecer estaba conversando con Héctor, pero cuando se giró para agradecerle a Arun, él ya había desaparecido. Miró a su alrededor, preguntándose dónde se había metido, por qué el jovencito se había fumado más rápido que un chisme en el mercado. Nunca llegó a saber su nombre, y justo cuando intentaba entender qué acababa de pasar, escuchó a lo lejos la voz preocupada de Viatón. Aunque, si él llegaba a descubrir sobre esto, seguro se armaba otro lío. Bombones, aquí lo dejamos por hoy, hasta que se nos acumulen más capítulos.